Hola, señores suscriptores del canal académico del Instituto Tectol. Quiero contarles que ya se encuentra publicado en el repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada mi trabajo de grado como requisito para ser magíster en Derecho Procesal Penal y que fue considerado el peor de todos los artículos de ese posgrado. Imagínense, se califica de 0 a 5, se logra aprobar con 3.5 y adivinen cuánto saqué. 3.5, la peor nota. Y eso que me dieron a entender que prácticamente me pasaban porque yo estaba ya jodiendo mucho. Pues aquí entre nos, en la universidad, alcanzaron a decir que yo soy disque un depravado por mi propuesta de trabajo de grado. Sí, señores. Resulta que mientras los políticos para ganar más votos escuchar esa frase, ese es, pues no saben decir nada distinto a cárcel, cárcel y más cárcel, al punto que hasta se les dio por modificar la constitución política y resultaron introduciendo la cadena perpetua. Y ahora se inventaron que hasta los delitos con menores de edad no prescriben y cuanta medida populista se les atraviesa por el camino. Como es sabido por todos, ya sea porque estudian derecho, o porque leen mucho, o porque ven noticieros serios, saben que en Colombia el Código de la Infancia y la Adolescencia prohíbe dar beneficios a los violadores de niños, por ejemplo. Cuando se allanen a los cargos, no pasa nada, no reciben ninguna rebaja. Es decir, que si asumen o no la culpa, les imponen la misma pena. Y entonces, pues yo decidí manifestar por escrito en mi trabajo que ese tipo de restricciones no sirven para... que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Y pues claro, los jurados que me asignaron casi se desmayan, sobre todo porque esos dos personajes nunca han ido a una audiencia ni siquiera de público y sin embargo los pusieron a evaluar un procesalista en penal. Querer ser penalista sin litigar es como creer que es lo mismo cocinar que ser experto aprendiéndose recetas de memoria, o como querer aprender a nadar sin meterse en la piscina. Pero bueno, vean estos dos casos hipotéticos para que entiendan la idea. Las autoridades detectan que circulan en la web videos donde aparece un niño sosteniendo relaciones sexuales con el señor al que, pues, para no dar algún nombre en particular y herir susceptibilidades, llamaremos el señor Tokio. Y logra capturar entonces la autoridad a Tokio, quien al verse pues objeto de ese procedimiento lanza su celular al río, porque digamos la captura fue en un puente, y de esa manera pues al desaparecer el celular con el que hace las grabaciones, evita la extracción de información. Le imputan entonces cargos a Tokio por pornografía infantil, por proxenetismo con menor de edad, se los imputan agravados y este señala que era el primer video que hacía, que él conoce a quienes están comprando ese material sexual y cómo reclutan gente, que él está dispuesto a reconocer su error, a indemnizar al menor que utilizó para el video y a delatar a toda la organización, para que así pues la justicia le rebaje pena. Pero como le dicen al señor Tokio que no hay beneficios, entonces pues Tokio no acepta cargos y pues esto puede traer dos consecuencias. La primera, que quede en libertad por vencimiento de términos y se vaya del país y nunca resulte preso en Colombia. Y la segunda opción es que es condenado, digamos que ya esté operando la cadena perpetua y entonces pues sí, le imponen cadena perpetua, pero solo a uno. Mientras tanto, la banda de pedófilos que está detrás de toda esa comercialización de videos, pues lo que hace es reclutar nuevos actores porno con menores y entonces realmente la protección no se dio, porque en vez de coger a toda la organización, se enfrascaron solo con una persona. Si existiera la justicia premial, que es la naturaleza con la que se creó el sistema penal acusatorio, Tokio se allanaría a los cargos como tuvo la intención en su momento. ¿Y esto qué significa? Pues que se va de manera inmediata a prisión a cumplir con la sentencia que le impongan. Y de esa manera queda aislado de la sociedad
y no podrá beneficiarse por vencimiento de términos porque es lo único que está esperando la lectura de la sentencia para cumplirla. Para esto, pues entonces, para que él señalara cargo, se podría negociar, por ejemplo, el agravante del artículo 216. Recordemos que en este ejemplo se planteó que las dos conductas que le imputaron eran agravadas, se le puede quitar el agravante. ¿Para qué? Para que la pena le quede un poco más bajita, pero él se sienta estimulado a contarnos cómo opera la banda de pedófilos y con su declaración, pues permitir la captura de al menos otro de los implicados, tan siquiera la persona que lo contactó a él. Pero es que recordemos que él dañó el celular, sí, pero se puede saber el teléfono de memoria o puede pedir el listado de llamadas entrantes y salientes, además la factura de su celular y dice, mire, de todos los números que yo he marcado, este es el número de la persona, para que quede fácil ubicarlo. Es decir, que si existiera la justicia premial, es decir, si no se desnaturalizara el sistema como se viene haciendo, tendríamos dos personas judicializadas en vez de una, es decir, dos victimarios menos en la calle en vez de uno. ¿Y esto qué significa? Pues más niños protegidos de este tipo de personas. Es así de sencillo. El segundo caso reflexivo es donde un comandante del ejército, al que llamaremos Berlín para no herir susceptibilidades de alguien por coincidencia de nombre, está patrullando una zona rural del Cauca. Y en inmediaciones de un cabildo indígena encuentra ese comandante Berlín a una niña que está recogiendo leña. Berlín decide acercarse a la niña, se la lleva para una zona más boscosa y la accede carnalmente y pone a 10 de sus hombres a que uno por uno hagan lo mismo. Pero solo 9 participan, el otro se declara gay para no accederla. Y entonces, pues ante esa manifestación de que no le gustan las mujeres, entonces lo que hacen es ponerlo a vigilar a que nadie los vea. Berlín sabe que si la niña se va y cuenta lo ocurrido, pues lo pueden imponer la cadena perpetua. Y que si la asesina, también le impondrían el mismo castigo. Por lo que entonces decide asesinarla y la entierra después de esa violación masiva para que de esa manera quede garantizada la impunidad. Primero, entonces, como consecuencia, la menor ingresa a la extensa lista de desaparecidos del país. Y lo segundo es que Berlín y su grupo de violadores pueden seguir libres e impunes esperando una nueva oportunidad para hacer lo mismo con otra menor. Pero resulta que si existiera la justicia premial, es decir, se dejara de desnaturalizar el sistema penal acusatorio, pues uno de los compañeros de Berlín, es decir, uno de sus subalternos, el que ya vimos en el ejemplo, no accedió a la menor porque dijo que era gay para sacar el cuerpo y no participar, pero resulta que esta persona, el hecho de que no participe y haya sido el que vigila que nadie los vea, pues él finalmente tiene una posición de garante, él era un agente estatal, tenía que velar porque eso no ocurriera. El problema es que si se enfrenta a su comandante y a sus compañeros, pues lo pueden matar a él además. En todo caso, la fiscalía no va a tener en cuenta eso, sino que dice, qué pena, si llegan a descubrir que eso ocurrió, usted participó, así no sea accediendo, pero usted debió haberlo evitado. Y entonces recibe la misma pena que todos los demás. Con la justicia premial, si existiera, se le cuenta a la fiscalía lo que pasó, le dice este soldado, vea, los que cometieron el acto fueron fulano, fulano y fulano. Les cuenta quién fue el de la idea, revela dónde fue enterrada la menor. Y a él, por ejemplo, le podrían llegar a aplicar el principio de oportunidad con el que no iría a prisión porque en realidad no es un peligro. La fiscalía podría tener esa movilidad de decir, no, con usted voy a hacer uso de este principio, pero ¿esto qué permitiría? Pues que la familia demande al Estado, la familia obviamente la menor, sea indemnizada y además de que al encontrar el cuerpo, pues ya cese esa zozobra de no saber qué pasó con la menor y pueda hacer el duelo por la pérdida de su hija. Si no se presenta este tipo de justicia premial, como existe en los demás delitos, pues entonces la menor de este caso usado como ejemplo seguirá toda la vida desaparecida, engrosando las listas de personas que nadie sabe dónde están hasta que algún día alguien la encuentre. ¿Eso es lo que genera protección? No, por eso hay que darle la oportunidad al sistema de que negocie las penas, porque de lo contrario, soldados como el del ejemplo, aunque quiera contar lo ocurrido, se abstendrá de hacerlo por evitar que le impongan la misma pena que a los demás. Terrible eso, ¿no? ¿No será mejor
que se buscara la manera de que seamos como en los Estados Unidos, en donde más gente asume responsabilidad a cambio de rebajas, pero se va de fijo condenado. Es decir, es preferible no tanta pena, pero algo fijo, que estar detrás de algo grande, de algo muy enorme, pero difícil de alcanzar. Estas son las cifras del INPEC en respuesta a un derecho de petición que presenté justamente para tener insumos para el trabajo. Vean cómo entre el 2013 y el 2016 salieron de la cárcel por libertad, por vencimiento de términos, 4.649 personas. Y resulta que cuando ya entra a regir en el país la ley 1786 del 2016, que se supone amplió los términos para que menos gente saliera a las calles, encontramos que entre el 2017 y el 2020 la cifra pasó a ser de 14.299 personas que recobraron su libertad. Personas que están en las calles sin saber, a través de un fallo judicial, si son inocentes o son culpables. Esas son las cifras. Cuando el ciudadano no se allana a los cargos, sabe que puede recobrar la libertad en cualquier momento, precisamente por la congestión de la justicia. Dice un refrán: el que mucho abarca, poco aprieta. Es más, con eso de la cadena perpetua, solo se va a lograr que tengamos es que pagar toda la vida impuestos para mantener durante toda la vida a un grupo de personas que va a comer, a dormir y va a tener servicios de salud gratis mientras llega la hora de morirse con su cadena perpetua. Cuando lo que debería existir es penas no tan extensas, pero de una aplicación rápida, y más bien esa plata que nos vamos a ahorrar, es decir, lo que se iba a gastar teniendo de por vida presos allá manteniéndolos, pues se puede utilizar para programas serios de resocialización de quienes caen a prisión. Además, que vean estos dos casos de la vida real. En uno hay justicia premial, que es la naturaleza del sistema penal acusatorio, es decir, negociación de beneficios a cambio de reconocer responsabilidades. En el otro, la ley lo prohíbe y genera lo que ven a continuación. Esta imagen tiene dos casos muy conocidos en el país: el de un piloto por allá que borracho se estrelló y mató a unas personas en ese accidente, y el de la niña Juliana Zamboni. En cuanto a las víctimas del piloto que se estrelló, gracias a la justicia premial, es decir, a las negociaciones con la justicia, que precisamente permite que el que reconozca responsabilidad reciba, digamos, un trato preferencial, pues esta persona le entregó a los familiares una indemnización de 1.400 millones de pesos, que no va a reponer a quienes fallecieron en el accidente, pero que muy seguramente ayudará a que el duelo sea más fácil, ¿no? Es decir, podrán al menos tener los recursos para pagar una misa, para llevar flores al cementerio, para pagar un psicólogo que les haga terapia y los acompañe en ese duelo. Resulta que en un caso pues más complejo en el sentido de lo aberrante, la niña Juliana Zamboni ha recibido 30 gallinas que se las regaló a la familia de la menor el Ministerio de Agricultura, con un par de bultos de cemento y unos ladrillos, al ver que salieron desplazados de la ciudad de Bogotá después de los hechos de los que fue víctima esa familia. ¿Todo por qué? Porque con ellos no había forma de hacer ningún tipo de negociación, ningún tipo de indemnización. Y entonces, pues Rafael Uribe Noguera no sentía la necesidad, pues, de pedirle a su familia plata para ayudar a rebajar pena indemnizando, porque la ley no se lo permite. Y claro, hay un incidente de reparación integral que se puede iniciar después de que la persona es condenada, y con él pues se persiguen bienes, pero puede ser de una familia adinerada, pero si no tiene bienes a nombre de él, pues no tiene que quitarle, y en ese orden de ideas, pues ese incidente de reparación integral será un saludo a la bandera, será algo simbólico, y la familia no va a recibir nada. Además, que como no se le ofreció ninguna opción de rebaja, pues no existió tampoco esa revelación por parte de Rafael Uribe si existían más delitos, es decir, si eso ya él lo había hecho antes con otras menores, y de esa manera poder encontrar qué pasó con esas otras menores, hallarlas y hacerle el duelo. No lo sabemos, ni lo sabremos nunca, porque no existe nada que lo obligue a él a decirlo,
y pues no hay una motivación que diga vamos a bajarle 1 o 2 años al menos para que cuente. La ayuda profesional sabemos que cuesta, ¿no? Pues resulta que los hermanitos de Juliana no tienen con qué pagar un psicólogo. La familia no tiene con qué ir a llevar flores al cementerio. A ellos les tocó irse al Cauca y el cuerpo quedó en Bogotá. Entonces ahí esos desplazamientos, todo cuesta, los tiquetes cuestan. Resulta que el juzgado que condenó a Rafael Uribe Noguera, que fue el juzgado 35, impuso una pena de 52 años. Y el tribunal pues la subió a 58 por un tema de agravantes, es decir que hay una diferencia de 6 años de la pena. Si esa justicia premial existiera, pues esos 6 años podrían haber sido el beneficio en una sede de preacuerdo, es decir, le habían podido decir a Rafael Uribe Noguera, mire, con agravantes esto le daría 58, le podemos quitar los agravantes para que usted pague 52, pero a cambio de esos 6 años que le vamos a rebajar, usted va a indemnizar a la familia. Y créanme que una pena de 52 años es bastante alta. Entonces no vamos a tener un monstruo al cabo de 8 días en la calle, pero sí vamos a tener mayores resultados en cuanto a la justicia, la reparación de las víctimas, por ejemplo. Por lo tanto, considero que en vez de estar buscando penas altas, cada vez más altas, lo que se debe hacer es permitir que haya justicia premial, tal cual como es la naturaleza del sistema penal acusatorio. Entonces surge la pregunta, ¿de verdad hay gente que cree que las medidas populistas sirven dizque para proteger los menores de edad? Eso es una gran y física mentira. Y de eso trata el trabajo de grado, que se llama desnaturalización del sistema penal acusatorio en casos de violencia sexual con menores de edad en Colombia. Así se llama. Título ni el berraco, o sea, continuará casi. Desnaturalización del sistema penal acusatorio en casos de violencia sexual con menores de edad en Colombia. Les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan revisarlo y me digan a través de las diversas redes sociales si realmente mi trabajo es una porquería o si por el contrario el problema no es del trabajo, sino de que hay gente que se niega a reconocer que yo tengo la razón con mi propuesta. Y que eso no es generar una depravación de la justicia. Por el contrario, es buscar obtener una justicia pronta, una justicia efectiva. Si yo supiera que mi trabajo fue realmente el peor de todos, como me lo calificaron los 2 jurados, uno de ellos que una político ahí del Partido Verde, que ni siquiera es procesalista, pero la pusieron a evaluarme cuando pues nunca ha ido a una audiencia, al menos de legalización de captura, que son las más básicas. Créanme que yo no estaría compartiendo el enlace si creyera que los jurados tienen razón. Por el contrario, considero que no la tienen y por eso someto mi trabajo a que la opinión pública sea la que lo evalúe. Pero más que eso, mírenlo para que reflexionemos de cómo este país saca unas leyes tan absurdas que en realidad no buscan nada distinto que aplausos y votos. Nos llenamos de panelistas y no de penalistas. No se les olvide, ahí les queda el enlace. Hoy cuando escuchan Daniel Neira Ríos,